se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Bueno, el año pasado tuvimos una charla respecto a cuestiones de geopolítica y demás. No es que había quedado incompleta, simplemente se tocó una parte de la cuestión. Yo no voy a volver sobre eso, pero voy a hacer simplemente 4 puntos. El territorio argentino se configura políticamente a través de conflictos importantes, porque está a punto de perder la provincia de Cuyo, está a punto de perder Salta y Tarija, y está a punto de perder todo el litoral y sobre todo Corrientes, y lo que queda es la frontera. Quiero decir con esto que la formación del espacio, del territorio nacional, mejor dicho, fue precedida de conflictos territoriales por patrimonio, lugares en la comunicación del territorio y a presencia extranjera, naturalmente, ¿no? Que siempre estuvo atrás de estas cuestiones. Bueno, Rosa solucionó todo esto, y si uno habla del pensamiento geopolítico de Perón, es mi opinión que Perón en realidad lo que tiene es una teoría política internacional, porque el pensamiento geopolítico de Perón ya quedó realizado o señalado por Roca. Perón es un hombre de la Patagonia. Su maestro Sarobe lo era, fue la primera gran obra en el 35 que se escribió sobre la Patagonia. Perón conocía el sur, conocía la Patagonia, las culturas aborígenes, y además como militar había tenido mucha tarea en los regimientos de montaña. Vale decir que era un infante formado en la tierra, pisaba la tierra. Ahora bien, ya de joven, de muy joven, cosa que señala también en numerosos pasajes de sus obras y escritos, asiste a una gran conflagración, que es la Primera Guerra Mundial. Sobre todo a lo que le sigue a la Guerra Mundial, y esto lo menciona él, que es el Tratado de Versalles. La idea de organizar el mundo bajo un órgano supremo de gobierno es antigua, no es nueva, es antigua. Se había planteado desde siempre, hasta de los griegos hablaban también de las anfictionías, de reunir ciudades y demás bajo autoridades comunes. El Tratado de Versalles se ve que ha impresionado a Perón, como él hace notar, porque tuvo varias características. La primera marca la entrada de Estados Unidos en la política internacional, con doctrina propia y con un presidente liberal que funda el internacionalismo liberal, que es Woodrow Wilson, a quien le sigue Harding, Roosevelt, en la tradición liberal, demócrata. El segundo elemento a tener en cuenta es que la idea que tiene Wilson de la paz fue equivocada, la que tuvo de la guerra también fue equivocada, y la que tuvo de la organización internacional también lo fue. En relación a la paz, Wilson tenía una idea muy negativa de la política europea. Él entendía, con alguna razón, que Estados Unidos no le debía absolutamente nada a Europa y que podía encarar y ver las cuestiones del mundo desde la tradición suya, o como yo decía, desde arriba de la colina, donde estaban los padres fundadores de los Estados Unidos, que en un barquito, cualunque, se lanzaron a una nueva tierra. No es que haya una simetría con Colón, pero ustedes no tienen que olvidar que Estados Unidos nace y la migración de cuáqueros, de protestantes, se produce desde Inglaterra a Estados Unidos, echados los cuáqueros por la guerra civil religiosa en Inglaterra. Esta guerra civil religiosa termina naturalmente con la imposición de la política religiosa oficial, del credo oficial del anglicanismo, que tenía 2 características. Negaba el culto a la Virgen, desde ya no había obediencia al Papa, porque no se sirve a 2 soberanías, se sirve a una. Y por otra parte, se permite después, Isabel no quiere que los súbditos ingleses se maten entre ellos, y más o menos a separar el problema, y permite que los católicos, por ejemplo, tengan misa en su casa. En fin, libera un poco este tema.
Pero había sectores muy duros, se llaman los protestantes de base, le podemos llamar. Bueno, a esos los echan a todos y queman a algunos. Esos son los que fundaron Estados Unidos. Y con toda razón, cuando Wilson toma eso, dice, no, Estados Unidos nació con una misión. ¿Por qué mencioné a Colón antes? Porque así como España largó sus naves al resto del mundo en una tarea no solo comercial y militar, o geopolítica, si se quiere, para la época, sino religiosa, los españoles largaron las naves para conquistar para la religión católica las nuevas tierras. Los ingleses hicieron lo mismo. Por eso que hay que equiparar las cosas en el sentido de que lo que llamamos piratería inglesa es una forma de comerciar, pero el objetivo era básicamente tratar de seguir una pelea teológica en Estados Unidos. Si Estados Unidos no era protestante puritana, caía bajo la supeditación británica. El hecho está que, al igual que ocurrió acá después, cuando se producen los movimientos de autonomía y de federalismo en Estados Unidos, que nace como una república federal, como una federación de estados, no como un estado federal, se tiene en cuenta esto, la libertad de culto y demás. Pero se cree que permitir la religión católica en Estados Unidos es permitir que algo así como el ejército espiritual del Papa de Roma pretenda inmiscuirse en la creencia de los súbditos ingleses. Bueno, esto es claro. Ellos tienen una visión metafísica, además, de Estados Unidos, que la marca Carl Schmitt muy bien, en una imagen atrayente, bastante sugestiva, de que de alguna manera Estados Unidos es el arca de Noé. ¿Por qué? Porque cuando se hunda el mundo, Estados Unidos va a estar. Esta es una creencia metafísica, no utópica, distópica, porque Estados Unidos se imagina que va a ser una gran potencia, que va a tener un dominio militar, que su ética y su moral van a llegar a todo el mundo, y su cultura también. Bajo esta creencia, el presidente Wilson, en 1919, ya ha puesto a Estados Unidos, ha metido a Estados Unidos en la guerra mundial, en la Primera Guerra. Una guerra que había que hacerla a Wilson porque iba a ser la última de las guerras. Porque en la concepción demócrata de la paz, como la que tiene el que está ahora de Estados Unidos, no hay mejor paz que la que se consigue después de una guerra. Entonces, guerra y paz se empiezan a formular filosóficamente. Lo cierto es que Wilson es el primer presidente norteamericano que pone a Estados Unidos en el mundo, con cierto temor y cierta preocupación, porque los otros que ponen en el mundo una gran potencia son los rusos, que en el 17 han tomado el poder en la Unión Soviética. Entonces, el nacimiento de Estados Unidos como potencia mundial y de Rusia como potencia mundial son simultáneos. Hay un tercero que sobra y hay que destruirlo. Ese tercero es Alemania, que sabe cómo es este juego y que evidentemente cometieron un error los rusos en hacer la guerra, pese a que parte de la nobleza rusa era alemana y parte de que la familia del zar era alemana también, empezando por la esposa. Lo cierto es que el Tratado de Versalles pone fin a la Primera Guerra Mundial. Es un tratado de paz que se firma en París y que empieza a marcar la dirección de la política internacional. De ahí, por lo menos, hasta 1970. No digo hasta hoy porque el hecho es que hoy mismo ya ha perdido mucho crédito la ideología wilsoniana, pero sobre todo los organismos multilaterales. Los países no llevan mucho la apunte a este tribunal internacional. Turquía renuncia a convenios internacionales. En fin, este es el esquema de la primera teoría política internacional. El panamericanismo. Panamericanismo es un concepto que Wilson toma. Panamericanismo, en el sentido de que los Estados Unidos forman parte del concierto americano de naciones. Pero es un concierto de naciones que tiene profundas diferencias con la cultura, el idioma y la religión norteamericana. Y él tiene roces muy feos con México y al final prefiere abandonar, retirar. Porque ustedes saben que los alemanes mandaron un telegrama, Zimmermann, el cónsul alemán en México,
invitando a los mexicanos a que se levanten en armas contra Estados Unidos, y Alemania les iba a proveer de apoyo diplomático y militar. En ese momento hubo una tensión muy grande porque Villa vio los acuerdos del general Huerta con Estados Unidos en México, Pancho Villa, y cruzó la frontera con Estados Unidos reclamando tierra mexicana. Lo persiguió otro famoso general de la Revolución, Venustiano Carranza, y lo mató. Murió Villa. Pero a partir de ahí no quiso tener una guerra con Estados Unidos. Wilson empieza a descubrir la importancia de Europa. Tenía algunos buenos asesores, inaugura lo que podríamos llamar la política exterior de los Estados Unidos modernas, por un problema de tiempo. Se equilibra con la teoría política exterior de la República Argentina, que es un país muy joven. De hecho, somos más jóvenes que Alemania y que Italia. Alemania se unificó en el 70, Italia en el 63, y la Argentina ya con la Constitución del 53 tenía una unidad más o menos respetable. Y por lo tanto también tenía principios de soberanía. Nosotros tuvimos problemas muy serios con Perú y Bolivia, a los cuales le declaramos la guerra en la alianza con Brasil, perdón, con Chile, y un problema muy serio con Paraguay, que invadió 3 veces la Argentina, buscando la secesión del Uruguay, y Rosas reconoció que no era una nación y le reconoció estatus. Claro, la guerra del Paraguay despierta simpatías poco razonables, pero simpatías al fin por el carácter heroico del pueblo paraguayo, ¿cierto? Muy bien. Perón es un hombre ya en su juventud, está formado en el primer Estado Mayor traído de Europa, que es el alemán, en donde se forman los jóvenes oficiales. Y ahí tienen 3 lecturas importantes. Una, la de un famoso mariscal, esto está citado por Perón en todos lados, ¿no? Es conocido, algunos quizás lo leyó el libro, von der Goltz, Pasha. Von der Goltz había sido un mariscal alemán contratado por Turquía en la guerra contra Inglaterra. En la Primera Guerra Mundial, Turquía era aliado de Alemania. Y Alemania le prestó un mariscal de primera que infligió a los ingleses una derrota absoluta, terrible, donde murieron muchos soldados ingleses, sin mayor problema a Londres porque en realidad eran australianos. Todavía están los restos del campo de batalla, tumbas, y ya es un monumento nacional. Ahí sale la figura de Kemal Atatürk, Mustafa Kemal, que es el futuro líder moderno de Turquía. Este von der Goltz estuvo en la Argentina y publicó un libro, no acá, sino en Europa y en todos los idiomas, que se llama La Nación en Armas. Está muy clara esta influencia por un propio texto de Perón, del año 44, que se llama, el agradecimiento, la presentación de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad de La Plata, año 44. Pero ya venían siguiendo estos temas porque von der Goltz vivió en la Argentina y escribió un libro en la Argentina muy interesante, como la visión que puede tener un viejo mariscal alemán de Buenos Aires. Me gusta la Avenida de Mayo, los árboles, qué lindo Palermo. Nada más, no aporta nada. La Nación en Armas sí. ¿Por qué? Porque Perón entiende, es uno de los primeros en la Argentina, que probablemente después de la batalla de Cannas contra Aníbal, se inaugura en 1918, 14, 15, en la Primera Guerra Mundial, la noción de guerra total y de movilización integral de la población. Perón ya sabe que las guerras del futuro, los conflictos del futuro, no se van a resolver con un ejército, sino con un pueblo en armas. ¿Qué quiere decir pueblo en armas? Que Perón ahora, por eso digo que no hay nada de geopolítica ahí, ya no mira la posición del Estado, sino las capacidades inherentes al poder del Estado. Claro. En esta etapa, evidentemente, toda la política internacional está encuadrada en las normas del Tratado de Versalles, que es un organismo internacional que algo resolvió poco. La guerra de Paraguay, bueno, apenas si pudo resolverla,
Un argentino hizo su mediación, Saavedra Lamas, la guerra de Paraguay-Bolivia, resolvió un problema de unas islas dinamarquesas en el norte, en el mar Báltico, y nada más. Lo que intentó resolver fue una calamidad. La paz de Wilson deshonró a toda Europa, hirió a Alemania inútilmente, la atacó en su honor, en su dignidad, violando las normas de la cultura de la guerra de la época, generando en Alemania un rencor muy, pero muy grande, al punto tal que cada vez que intervenía Wilson, con su odio, que él declara por acá, yo tengo una pequeña cita de él, que dice que él nunca quiso a Alemania y no la va a querer jamás. Bueno, pero es un vencido. El vencido no es un paria. El vencido es un vencido. Si ha peleado de acuerdo a la ley de la guerra, hay que tratarlo según las leyes de la guerra. Bueno, no. Sabiendo lo que significaba para cualquier país su jefe de Estado, por ejemplo el Kaiser, lo consideran culpable de la guerra. Las guerras internacionales no tienen culpa, no tienen culpables. Se gana o se pierde una guerra. No hay culpables, porque la guerra no es un hecho moral, aunque se invoque como hecho moral. Si fuera un hecho moral, el que gana es un santo y el que pierde es un réprobo. Pero esto no es así. Menos Estados Unidos, ¿no? Esto no es así. Se crea un gran rencor. En sentido vertical se ordena también el desastre de Wilson, es que se ordena la geopolítica europea. En sentido vertical, entre los desastres de Wilson fue haber impedido y bloqueado el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Austria es un país de 6 millones de habitantes y un imperio de 40 millones. Obviamente, al perder la guerra, pierde todo. Se arma otro desbarajuste en Europa. Pero este desbarajuste es máximo, porque Hitler pide que haya un plebiscito y que vote el pueblo austríaco, si quiere formar parte de Alemania o no. Gana el plebiscito y Wilson dice jamás va a aceptar la mano de un tirano vencido. Todas esas historias a veces generan una mentalidad de la guerra que nunca termina. Nace Hungría a costa de Polonia, nace Rumania a costa de Ucrania, crece Ucrania a costa de los rumanos. Es un desorden geopolítico muy importante. Y la geopolítica, si ustedes me permiten decirlo así, es como una especie de sistema mental. Así como en la mente uno tiene, en el cerebro, mejor dicho, de la derecha tiene tal cosa, a la izquierda tiene tal cosa, en el lóbulo frontal tiene tal cosa. El sistema internacional centrado en la geopolítica es tramposo, porque en realidad el poder de la geopolítica importante en el sistema internacional va a estar dado, lo repito, por las capacidades, no por la situación. ¿Qué son las capacidades? Es una noción típicamente de la geopolítica clásica, de 1900 y algo, 1904, de Federico Ratzel. Ratzel había un científico alemán que había estado en Estados Unidos y vino maravillado por el territorio norteamericano, por la inmensidad. Entonces la política de Ratzel, como la que va a aprender Perón, es una política territorial. Es una política de grandes territorios. Perón aprendió algo de esa geopolítica. Lo digo Ratzel porque es el padre de la geopolítica. Bueno, el tema de las capacidades, sí. ¿Qué son capacidades? Son agregados que hacen al poder. Por ejemplo, tamaño del territorio, población, autonomía de alimentos, autonomía de energía, poder militar. ¿Ok? Hay una serie de cualidades que marcan el grado de potencia. El estadista que no conoce sus capacidades va a tener problemas si se mete en lo que no debe. ¿Está claro? Y ahí viene el problema. Conexo con esto, el problema de las alianzas. Si las alianzas son ciertas en la política nacional o son meramente ocasionales. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos firma muy a desgano la paz de Versalles. Pero, esto les va a marcar a ustedes mucho, la firma es
Francia, Inglaterra, bla, 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 y Estados Unidos como asociado. Asociado. Bien típica visión del capitalismo, ¿no? Donde somos socios. Asociado. Porque Estados Unidos tiene prohibido ir a la guerra. Y no las tenía todas a favor Wilson. Él era pacifista primero. Pero después, cuando empieza la guerra naval, la flota de superficie británica interrumpe el comercio de Alemania y de los países aliados de él. Bueno, y los alemanes responden con los submarinos, porque es lo único que tenía a mano. Bueno, entonces él considera que el uso del submarino es un crimen de guerra, sin entender que es un arma legítima. ¿Interpretan? Entonces tiene una concepción moral de la guerra. Era una redención. Y es claro que para los Estados Unidos, todavía hoy, los teóricos que plantean la grandeza norteamericana, el destino manifiesto, la misión mundial, la tarea de Estados Unidos es traer al mundo paz, prosperidad y felicidad. Esos son los ideales del imperio norteamericano, que hoy evidentemente, no dije imperialismo, dije imperio, que hoy está en total declinación. Pero sigue esta cuestión del 30, incluso sus simpatías no están evidentemente, no están con toda la línea de la Sociedad de las Naciones, porque están haciendo un desastre. O sea, no hay lugar que hayan pesado que no hayan dejado una rémora. Y empiezan los problemas. Cuando se firma la sociedad, bueno, esto empieza a andar. Pero viene ahora el problema de las reparaciones. Acá hay que pagar la guerra. Eso. Los pecados del alma, además, Alemania los pagará con dinero contante y sonante. Bueno, muy bien, hay que fijar los montos. Para cuando fijan los montos, ya Wilson está muy enfermo, se vuelve a Nueva York, no le acepta al Senado norteamericano la firma de la Paz de Versalles y muere a los 3 años. Fue un idealista en un sentido, pero además fue un realista en otro. Porque tiene una correspondencia al coronel Wilson, que es su asesor, un asesor de mucha, coronel House, un asesor de mucha confianza, donde House le dice, bueno, no salgamos al mundo a buscar dragones. Esto remitía a una frase famosa de los padres fundadores. Estados Unidos no está en el mundo para redimir dragones o salvar el alma de los demás. Está para plantarse como potencia. Es poco lo que entiende Wilson de esto, pero llegó la hora de la reparación, del estatus de los prisioneros de guerra alemanes oficiales, que los quieren juzgar por crímenes de guerra. Y lo más importante es la revisión de las fronteras del Imperio Alemán y del Imperio Austríaco. Todos tienen algo que reclamar. Y al poco tiempo, a los 3 años del Tratado de Versalles, son todos revisionistas. Los rusos dicen, a mí Polonia me tiene que restituir parte de Ucrania. Y los polacos dicen, Alemania me las debe, yo quiero Danzig. Además, los húngaros le tienen que devolver a los rumanos algo porque conmigo tienen que cancelar una deuda. Es todo un desorden absoluto, absoluto. Inglaterra queda casi afuera de esto. Inglaterra no quería otra guerra, Francia tampoco. Entonces tratan de que estos arreglos del Tratado de Versalles no creen cambios violentos en Europa. Sobre todo porque, como decía Lord Halifax, que era secretario de guerra del Tesoro, secretario de guerra en Londres, traten bien a Alemania, muchachos, que es la única potencia que puede parar al comunismo. Como Hitler no era tonto, dijo, qué bien que me cotizan, así que yo puedo parar el comunismo, que paguen. Y Stalin, que tampoco era tonto, dice, me considera una amenaza internacional a mí. Entonces Europa empieza a declinar. Y lo que todos temían sucedió, que fue un acuerdo de Alemania y la Unión Soviética. Dos potencias que ideológicamente tenían regímenes que no se aceptaban mutuamente, pero que sin embargo
Un liderazgo realista trataba de que cada uno de ellos arregle lo que tenían colgado en el Tratado de Versalles. Que todos jugaban a dos manos, seguro. Stalin negocia con Alemania y al mismo tiempo quiere tener unas conversaciones con Francia. Y Inglaterra protege a Alemania porque la prensa inglesa ya empieza a decir, ya en el año 21, che, qué mal que tratamos a Alemania, son hermanos de sangre nuestros, son sajones, además son protestantes, es una barbaridad. Los polacos les matan gente, qué barbaridad, los checos también, qué barbaridad, hay que tratar mejor a los alemanes. Entonces la diplomacia alemana empieza a cosechar. Primer punto, Checoslovaquia. Hay una conferencia internacional en Múnich, la menciona pero también, ahora lo voy a ver, donde el principio de Wilson se vuelve en contra. ¿Por qué? Porque si la mayoría de la población checoslovaca es alemana, ese territorio es alemán, punto. ¿Por qué? Porque la población residente, la población histórica, asume el patrimonio del territorio. Ese territorio se llama los Sudetes. Los Sudetes. Uno si lo ve las cosas en los mapas, en las estadísticas, entiende que Checoslovaquia, con 9 millones de habitantes, no puede prohibirle hablar alemán a 3 millones. Y prohibir a los chicos que lean historia alemana. No tiene nada que ver. Los eslovacos, cuando ven que Alemania está pidiendo los Sudetes, los eslovacos dicen, no, también viven eslovacos, cerca de Praga. Queremos la independencia. Y ahí terminó Checoslovaquia. No era lo único, seguían cosas. Siguió Turquía, en fin, un arreglo pero ha seguido señalando las capacidades y señalando la gestión de la política internacional, que tiene que estar caracterizada por la prudencia, el equilibrio de recursos, el no plantearse objetivos que no se puedan cumplir. Este es un punto muy importante. Además de eso, en el tema del tratamiento a los vencidos, hay una cosa notable. Wilson es el presidente que crea en la Reserva Norteamericana. Todos le pedían la Reserva Norteamericana, crear la Reserva Norteamericana. ¿Cómo se integra la Reserva Norteamericana? La Reserva es la entidad financiera responsable de la impresión del dólar para todo el mundo y para Estados Unidos. ¿Y cómo se integra? Bueno, pasan por la mano Rockefeller, los Rothschild, los Schaeffer, los propietarios de la Reserva Norteamericana son banqueros. Y ahí con ellos Wilson cumplió. Y entonces le dan un empujoncito a Wilson. Pero no, el Senado no quiere. El Senado no quiere saber nada. Aparecen las teorías conspirativas. ¿Qué interés tiene Wilson en esto? ¿Por qué quiere meternos en la guerra? Circulan varias teorías conspirativas. Que la culpa de los judíos, que la culpa de los masones, que la culpa de los banqueros. Salió en el año 57 un libro muy importante que se leyó en la Argentina, que creo que está en la biblioteca peruana incluso, que es el de Henry Costón. Se llama La Europa de los banqueros. Ahí aparece por primera vez la palabra sinarquía, pero no usado. Es un lugar donde por primera vez aparece, hablando del 57. Y todo lo que podemos, se repite, en términos de sinarquía, en los últimos años deriva de Costón. Evidentemente, el término fue adulterado, manoseado, pero da lugar como que existiera una conspiración perdida. El tema de la masonería va siguiendo también aquí. Evidentemente, la sociedad de las naciones, el grueso de los dirigentes, de los líderes políticos, de los estadistas, diplomáticos, de la sociedad de las naciones, era el nombre de la masonería. Porque al mismo tiempo que se crea la sociedad de las naciones como un organismo internacional, también se crea la masonería como una ONG, si quieren, internacional. Y nace una serie de teorías. Una del complot
se la deben Europa y a los tratadistas de teoría política internacional a un conde que se llama Condenove Kalergi, que era de madre japonesa y padre austríaco. O sea que odiaba a Europa de dos maneras. Pero de todas maneras, Condenove Kalergi está abriendo paso a algo muy importante. Él denuncia que hay una conspiración internacional orquestada para importar trabajadores de Asia y África, mezclarlos con las razas superiores, dice él, debilitar la génesis europea y hacerlos trabajar por un peso. Fíjense cómo el tema no tanto de la segregación, del temor a lo que podríamos llamar la avalancha de raza, empieza a aparecer. Kudenov evidentemente fue premiado y además como un tratadista de política internacional. Interesante, pero para él se trataba de crear un ser humano híbrido, débil, manipulable, disponible con la mano de obra barata y acabar con la raza blanca. Estas son las ideas que estaban caminando. Pero fíjense que la Paneuropa de Kalergi, el libro que hizo época fue Paneuropa, se llamó, apenas tenía mucho que ver con la actual Europa o Unidad Europea fallida, que nace en el 50. Esta Europa fallida que nace en el 50, cosa curiosa, es impulsada por un proyecto conjunto que escribe un especialista en energía, Robert Schuman, y otro especialista en política, Charles Monnet. Masones los dos. Schuman vinculado a la iglesia, ¿no? Estos hombres son los que tienen la siguiente teoría. ¿En qué se basa la guerra? En recursos. ¿Qué recursos? Carbón, acero. Ah, bueno. Si Alemania no tuviera ni carbón ni acero, queda anulada como potencia militar y la paz queda tranquila. Y van nomás a tomar lo que corresponde. Bueno, en su modelo, el carbón y el acero van a ser manejados por una organización supranacional, en la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Todo va enfocando hacia la Unidad Europea, hacia la Unión Europea. Kudenove Kalergi decía, Europa como concepto político no existe. Esta parte del mundo engloba a pueblos y estados que están instalados en el caos, en un barril de pólvora, de conflictos internacionales, en un campo abonado de conflictos futuros. Esta es la cuestión europea. El odio mutuo de los europeos envenena la atmósfera. La cuestión europea será resuelta solo mediante la unión de los pueblos de Europa. El mayor obstáculo a la realización de los Estados Unidos de Europa son los 1000 años de rivalidad entre Alemania y Francia. Ubican la importancia de, a su juicio, de que Alemania y Francia lleguen a una inteligencia. Pero yo les quiero aclarar una cosa, el problema de la unidad es el problema del liderazgo. Todos están de acuerdo con que hay que unirse, pero nadie está de acuerdo con quién conduce la unidad. Algunas almas celestiales piensan que la unidad se logra como se cae una fruta del árbol. No, la unidad es un gran trabajo. Además, la unidad establece jerarquías internas en el sistema de las alianzas. En otro caso, el tema de Europa es un tema que ya empieza a preocupar. Hay un autor, Arno Mayer, que se concentra en Estados Unidos, en esta época. Comentando la declaración de Wilson de los objetivos de la Primera Guerra Mundial, que fueron los 14 puntos, dice, su principal argumento es que el presidente de los Estados Unidos desafió a la vieja diplomacia europea casi tanto como al líder de la Revolución Soviética, Vladimir Lenin. Él tenía claro, Wilson, de que había algo nuevo. Pocos lo vieron. Había algo nuevo en el mundo y era la Revolución Rusa. Eso era evidentemente nuevo. Y en la teoría política internacional también era nuevo.
porque un nuevo régimen político interno en una gran potencia impacta en lo exterior. Yo no comparto igual las tesis idealistas en este punto. La política exterior no tiene nada que ver con la política interior. Nada que ver. Una teoría de la política internacional, por ejemplo la de Perón, es cómo se para el Estado en el sistema internacional. ¿Cómo se para un Estado nacional en el sistema internacional? Tanto Wilson como Lenin presidían fuerzas políticas ordenadoras, a su manera. Desafiaban a los partidos del orden, conservadores, socialistas, anarquistas, radicales, y enfrentaron a su manera las cosas que dejó pendiente la Primera Guerra Mundial. En los años 30, Perón ha sido un hombre que ha recibido mucha influencia del corporativismo mussoliniano, quizá no en forma directa, pero sí, si leemos los documentos del GO, donde están realmente las raíces del pensamiento peronista, entendemos que y encontramos una serie de enfoques muy importantes. El tema del GO plantea otra cosa que Perón está clara. Yo no puedo hacer política internacional si me desentiendo de las capacidades de mi país. ¿Cuáles son? Bueno, para hacerse las cortas, ya mencioné algunas. La comida, la materia prima, los recursos energéticos, la población, el tamaño geográfico y las Fuerzas Armadas. Esto es insustituible. Porque en periodos de conflicto internacional, la comida cuesta cara, la población se rebela, se pierde el sentido del orden. Además, los recursos valen cada vez más. Nadie puede comprar petróleo, nadie puede comprar litio, nadie puede comprar acero, no sé. Evidentemente, esto es lo que él va a tener primero en cuenta. La Argentina está al tanto de esto, sin duda alguna. O nuestros militares estudian la política internacional en términos de la dupla defensa nacional y crecimiento nacional. Bueno, pues decir, bueno, ¿y para qué tanto problema con la defensa? Bueno, la defensa es la respuesta que tengo para una guerra probable y un ataque posible. Pero qué visión. Bueno, está bien. Es una visión que no es incorrecta. Puede ser realista. Si es equivocada, mejor. Pero si es razonable y vos pensás lo contrario, estás listo. Y esto es lo que va a observar Perón, que el desequilibrio de capacidades, ya estamos en la teoría política internacional, no tiene que ver con la geopolítica. La desigualdad de capacidades que se obtienen por la fuerza, por el comercio o por la dotación de recursos del país, empieza a tener un peso y una gran influencia. En el año 35, ya el Tratado de Versalles no ha perdido importancia, nadie cree, todos se ríen. Alemania se fue de la Sociedad de las Naciones, Japón se fue, Italia se fue y Rusia se fue. El que piensa que Europa puede funcionar sin Italia, Rusia y Alemania no entiende nada. Nada. Pero no, los ingleses entienden todo. Dicen, no, no puede ser esto. Europa sin esto no existe. Oigan. Entonces esta situación se empieza a modificar. Los países toman el curso de la Revolución Soviética. Algunos, los que pueden, le llevaban a todos, menos a los soviéticos. ¿Y qué otro camino queda? La diplomacia, el cumplimiento de las normas, solicitar la ayuda internacional. Pero les creo, fue la diplomacia alemana la que, sin contar en respaldo con una suficiente potencia militar, le permitió en 1935 implantar el servicio militar obligatorio, ocupar militarmente Renania, una del carbón,
Y finalmente, darse objetivos razonables para tratar de arreglar las deudas de posguerra. Que era un paragolpes al comunismo en Europa, el caso de Alemania era obvio. A los ingleses también decían, bueno, es obvio que son un parate del comunismo, pero es obvio que estos no van a pedir algo. Entonces dicen, no, yo quiero Polonia, Renania, Memel, Austria y los sudetes checos. Se agarran la cabeza los ingleses. Sobre todo un primer ministro inglés, ya estamos en el 40, que fue muy recordado e injustamente tratado por la historia británica, la historiografía británica. Yo conozco las cosas de él y a mí no, me parece un tipo razonable. Porque Chamberlain, se llamaba así, Neville Chamberlain, todos le decían, pero vos arrugaste y te apretaron los alemanes y los italianos, que tenés miedo. Toda la población inglesa decía, guerra, no. Y eso lo interpretó Neville Chamberlain. Y se avino a la conferencia famosa de Múnich en el 38, donde los checos estaban esperando en la vereda, no los dejaron entrar. Y cuando salieron, Ya está, ahora. cuando salieron de la conferencia, el primer ministro francés, Daladier, le dijo a la delegación checa, a los chicos que no, hay una propuesta nueva. Y Daladier le dijo, esta. ¿Y cuál es esta? Que desaparece Checoslovaquia. Ya. Guerra no hay, paramos la guerra. Se firma un acuerdo. Y todos sabemos que es una foto histórica, Chamberlain bajando en Londres del avión con un papel diciendo el señor Hitler me firmó su promesa de paz. Todos felices y todos contentos. Y ahí sigue. ¿Tenía solución a este tema? Bueno, no lo sé. Los reclamos alemanes tienen su constancia, pero pasan. Y ya la situación en Inglaterra de Chamberlain empieza a dudar. Porque los alemanes le dicen, ¿pero a usted le parece, Chamberlain, que 500.000 alemanes viven encerrados en el puerto de Danzig y que para ir a Alemania tienen que sacar un pasaporte especial cuando Danzig está a 100 kilómetros de Alemania? ¿A usted le parece eso? Oh, qué barbaridad, ¿no? ¿A usted le parece que los polacos insultan a los alemanes, los escupan, le tiran piedras en los trenes? No, no puede ser. Sí, puede ser. Empieza a notar Chamberlain. Los alemanes se la pasaron quejando, ¿no? Quejando y haciéndose lo que defendían a todos los demás. Con Polonia la tenían acá. Como después de la Primera Guerra Mundial, Polonia se quedó con parte, lícitamente, vía la Sociedad de las Naciones, ¿no? Con parte de Ucrania, y la Ucrania de Putin era Rusia, ¿verdad? Stalin dijo, no, si a Hitler le dan Danzig, a mí me devuelven los polacos. Los polacos eran geniales. Tipos valientes, honorables, intemperantes, y todos corrían atrás del primer ministro Beck de Polonia, los embajadores de Francia, de Inglaterra, de Italia. Che, hablaron con ellos. ¿Qué van a hacer? Por favor, guerra no. Por favor, ¿qué piden los polacos? No sé lo que piden. Por favor, polacos, vayan a Alemania, viajen a Berlín, arreglen todo ya. Por favor, no se peleen, no combatan. Es la posibilidad de la paz. No están dispuestos a hablar con Hitler por la paz. Y el primer ministro polaco dice, jamás. Empezamos ahí, ¿viste? Piden ayuda a Stalin. Stalin lo va a defender. Pero lo que pasa es que Stalin pide que puedan pasar tropas rusas por territorio polaco. Y el primer ministro de Polonia dice, eso nunca. ¿Por qué? Dice el inglés. Y el polaco le contesta, porque con Hitler podemos perder el cuerpo, pero con los rusos perdemos el alma. Pero entonces, ¿qué van a hacer? Por favor, Hitler dio un ultimátum de 48 horas. ¿Qué piensan hacer? ¿Está el embajador polaco en Berlín? Sí, mándenlo a hablar con Ribbentrop, que pide explicaciones, que charle un poco, demoren la cosa. Y va Lipski, y Ribbentrop le dicen, señor embajador, antes de hablar con usted, ¿trae poderes? Y Lipski dice, no, yo soy embajador nada más. No, retírese.
Pero, ¿qué le digo a mi país? ¿Hay algunos puntos que tenemos que revisar? No, acá no hay nada que revisar. Los puntos son estos. Era la guerra. Era la guerra. Así le dice, había. Así empieza la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente esto conmocionó a todos y Perón entiende que esta guerra es una consecuencia y un efecto de todos los desórdenes que dejó la paz de Versalles y la Sociedad de las Naciones. Y del ridículo de que yo corto no sé, de Lanús a La Plata, se lo doy a Brasil. Y los tipos que viven de Lanús a La Plata, que son argentinos o brasileños. No, son argentinos, pero tienen que responder a la legislación brasilera. Y te dicen, no, me están tomando el pelo. ¿En qué medida el conflicto internacional, que es un tema acuciante de la teoría política internacional, es por qué pasa esto y no aquello? Hay periodos de la historia donde están arriba de la mesa y enfrentan al teórico político internacional, al líder político, con lo más difícil que hay, que es la decisión. Decisión es un término muy importante. Tal vez en la Alemania luterana, o por Lutero, tenga un nombre y una carga teológica, ¿no? Decisión es aquello en lo que me va el alma y la vida. No hay decisión que yo diga, che, Melgarejo, vamos a tomar un vaso de vino. Eso no es decisión. Esas son opciones menores de la vida. La toma de decisiones. No hay marcha atrás. Y nadie se anima a tomar la decisión. Como a Inglaterra la vienen zarandeando, muchos creen, pero también, que de alguna manera entre Estados Unidos e Inglaterra ya empieza a haber algunos temas, ¿no? Porque en Estados Unidos muchos senadores dicen, mira lo que hizo Wilson, esto es una estúpida. Bueno, ya se murió pobre, ¿no? La señora de la Cruz. ¿Qué hacemos con los ingleses? Miren, los ingleses crearon la NATO. Contra lo que se cree, Lord Ismail creó la NATO. Con una fórmula bien británica. Nosotros con Estados Unidos, arriba. Rusia afuera. Y Alemania abajo. Si Alemania te lo acepta. ¿Lo ubican? Nadie toma esa decisión. Ya Chamberlain nada más, muere poco tiempo después, tenía cáncer, muere casi en síncope. Nada más por ahí, ¿sí? La palabra de Hitler, ¿dónde está? Hay que esperar, es un hombre de buena fe, pero... y va pasando el tiempo. La decisión que se demora en contra tuyo. Oigan, la vieja máxima que habló, correcta. Y entonces, Churchill pide la guerra. Está el famoso enfrentamiento en el Parlamento británico sobre la paz y la guerra, la dignidad y el honor. Chamberlain dice, yo lo que he firmado con el señor Hitler me salva el honor de Inglaterra y previene la guerra. Y Churchill le dice, no, lo que ustedes firmaron con Hitler va a traer la guerra y además el deshonor. ¿Por qué? Hay una falla que recién los historiadores, los buenos historiadores ingleses, han descubierto. El alemán era un estadista como cualquier otro. Más loco, menos loco, más criminal, menos criminal. El tema no es... El tema es jugar la política diplomática. Algunos dicen, él ya tenía en mente la guerra. Es verdad, yo creo lo mismo. Pocos leyeron mi lucha, porque ahí hay una suerte de dictamen del futuro. Chamberlain de ninguna manera lo leyó. Este fue un caso de alguien que va a la guerra porque ya tenía pensado ir a la guerra. Por eso pidió el rearme. Pero el rearme lo pidió con razón, porque la Sociedad de las Naciones permitió que los países se rearmen equilibradamente. Y nosotros, dijeron los alemanes, no, ustedes no. ¿Cómo? ¿Todos se van a armar y nosotros no? No. No pueden entrenarse ni nada. ¿Y dónde se entrenaron? ¿Dónde practicaron? ¿Dónde probaron tanques y artillería pesada? En Rusia. ¿Lo ubican? Cuando termina la guerra, evidentemente, Argentina queda parada, más o menos mal.
Estas son guerras integristas, donde no hay neutrales. La Argentina pudo ser neutral, pero nunca estuvo dispuesta a la guerra. Brasil se anticipó y fue armada hasta los dientes por Estados Unidos. Pero además Perón sabía que no nos metamos en un juego que no podemos ganar. Oigan, Inglaterra además también ha trascendido que le digo a la Argentina, no hagan nada, por favor, sigan vendiéndonos carne. Y los submarinos alemanes, no, ya arreglé con los alemanes que ellos van a comprar carne también. Los dos necesitan comer. Capacidades. Argentina tenía comida, es una capacidad. No tenía barcos, ni submarinos, ni flota. ¿Ubican? Pero lo cierto es que fuimos neutrales. Y esto es muy de Wilson decir que en las batallas de la humanidad, como Bush también planteó en Irak, en las batallas por la dignidad, la libertad, la justicia de la humanidad, ser neutral es un crimen. No. Ser neutral es una toma de conciencia de hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas. Pero bueno, la Argentina cayó junto a España en el bando perdedor. Parece mentira que nosotros muchas veces no nos percatamos de esto. Pero en las Malvinas era muy común que la Thatcher o la gente de ella dijera, ¿y qué quieren con la Argentina? Se apoyaron a Alemania hasta el fin de la guerra. Fueron todos nazis. Todos alemanes, estaban con ellos. Quedó esa fama. De manera que ellos vieron Malvinas, ¿es cierto?, como una acción militar del neutralismo. Problema. Así lo vendió la Thatcher. ¿Oigan? Cuando Perón toma el gobierno, dice él en el año 46, no había política internacional. Cancillería, había medio pajarracos, que tomarían, había algunos buenos diplomáticos. De la Bugle, Ruiz Guiñazú, que fue el padre de la periodista, eran buenos diplomáticos. Parte estaban con los aliados, naturalmente. Y otros giraban alrededor de Braden, que fue el tipo que dijo, vamos a armar algo, vamos a armar una cancillería argentina en la democracia. Tuvieron los socialistas, los comunistas, fueron todos. Lo que se llamó Unión Democrática acá, en Europa se llamó Frente Popular. Y mi padre me contaba que acá en Santa Fe, hacia Plaza San Martín, hubo una gran marcha de la Constitución y la Libertad con banderas del Papa, de Inglaterra, de Francia, de Rusia y de Estados Unidos. Mira qué junta. Vino en 45, era el 45. Perón fue preso. Hubo un contragolpe, pero el gol lo rescató. Farrell, que era un buen amigo de él, dijo, che, bueno, ¿por qué no nos quedamos? Apretamos. No, vamos a elecciones. Porque lo único que falta es que en todo el mundo digan, Perón le raja las elecciones. Vamos a elecciones limpias. Que venga a inspeccionar el que quiera. ¿Está claro? Pero bueno, eso indica que la política internacional también pasa por la cuestión del Parlamento. ¿Cómo ve el peronismo esto? Por tradición. Muchos estarán de acuerdo o no. Con lo que les digo, yo les digo esto. Conocemos que existe un mundo con problemas que se mueve, primero, desde el retorno de Perón. Antes no. Lo que yo he revisado de política internacional, excepto de algunos grandes internacionalistas cercanos a Perón, bueno, pero ya tienen la profesión internacionalista. Para el peronista en general, lo que debió ser un tema de conversación y actualización, que es la política internacional, uno se la deja a 4 alcahuetes universitarios. ¿Cómo hablan de Rusia, de China? Esto que... No. Porque no hacen política. Entonces, como no hacen política, tampoco hacen política internacional. Lo que llamamos internacional es una combinación de intercambios y conexión. Entonces, bueno, en esta no me meto, en esta tampoco, en esto no me meto. Entonces, el peronismo no conocía esto. Lo empezó a conocer con Perón. En las etapas finales ya se está dando los movimientos no alineados. Porque al terminar la guerra,
muchos países, muchos, todos los países salen destruidos y empobrecidos. ¿Quién defiende un imperio? ¿Quién más? Los ingleses. ¿Cómo hacen para mandar un ejército a la India? ¿De dónde sacan? Francia. Francia pierde Indochina. Pierde Indochina, que era una joya. Además pierde Argelia. Holanda pierde todo. Borneo, Sumatra. Pero todos pierden todo. Sí, todos pierden todo. Se terminó el imperio colonial. La era colonial ha terminado. La era neocolonial puede venir, ¿no? Pero la era colonial de las conquistas armadas ha terminado. Porque la batalla de Dien Bien Phu fue una gran batalla en toda la línea, que ganaron los vietnamitas, con 400 gramos de arroz y un par de sandalias. Pero tenían patriotismo y talento. ¿Eh? La batalla de Argel es una película tendenciosa, pero bueno, que nos muestra la lucha que fue la independencia de Argelia. En Egipto hubo un peronista como el general Nasser, un hombre muy cercano a Perón, un admirador, un tipo que leía mucho. La fecha de la revolución hay muchas cosas en el diario de Perón. Nasser, ¿qué quería Nasser? La unidad árabe. La unidad árabe. Empiezan a aparecer nuevos líderes, porque todo va caminando hacia la conferencia de Bandung, que se produce cuando Perón cae, en el 55. Pero en esa conferencia está Nehru, de la India, Zhou Enlai, la China comunista. Dice, no, China comunista se ha cerrado. Nunca se metió, no, se metió. Contra los rusos se metió. ¿Ubican? Entonces, evidentemente, la elaboración de una teoría política internacional, en el caso del peronismo, es inherente al propio pensamiento de Perón. Porque Perón, a partir del 60 y algo, que le manda la carta a Mao, una carta a Mao Zedong en el 65, a partir de esa carta a Mao, probablemente, si uno tiene que marcar momentos, ¿no? Ya el tercer mundo es una realidad. ¿Por qué? Hay un levantamiento popular en Alemania por el costo de la vida. Los rusos reprimen. En Alemania Oriental reprimen. En Hungría se levantan los húngaros que quieren más presencia en el Parlamento. Los reprimen a todos los ejércitos soviéticos. ¿Se acuerdan? El levantamiento de Hungría. El único que sobrevive a eso, que ha tenido mucha relación con Perón, habría que estudiarlo. ¿En qué sentido? Fue Ceausescu, que murió, naturalmente, a la manera que los soviéticos hacen desaparecer a la gente. Pero después, del viejo stalinismo no quedó nadie. Tito abandonó todo eso. Los serbios tomaron un nacionalismo fanático. Por eso que en el mundo de la paz, de posguerra, no hubo más guerra. Excepto la de Serbia, la guerra de Yugoslavia. Que excepto que quedaron en África, yo entiendo que están en Europa. Entonces Estados Unidos tiene que empezar a pagar este tema de la hegemonía. Ya no tiene hegemonía. Hegemonía es el sistema de creencias al que adhiero no razonablemente. Es como decir, bueno, mira, yo creo en Dios. Pero a ver, explícame. No te explico nada. ¿Crees o no crees? No es opción. ¿Interpretan? Entonces, el peronismo ya internamente empieza a tener contacto, sobre todo con los árabes. Básicamente con los argelinos. El sector que perdió chinoísta, que perdió la interna en Argelia, eran unos héroes todos, ¿no? Boumediene también. Boumediene no es estalinista estricto. Respondía mucho a los rusos, bueno, no podían bollar solos en el aire. Fue Ahmed Ben Bella. Ben Bella vivía en Suiza y recibía una asistencia financiera de Menem. No me pregunten por qué, pero recibió una asistencia financiera de Menem. Bueno, ahí viene el peronismo con su tercer mundo. También está Castro. Y ahí viene el debate con Perón. El tercer mundo es el tercer mundo, no es comunismo. No. Uno va más. Este es el tercer mundo. Son pueblos y naciones, no aparatos.
No es barato. Ya Perón no vio esto, pero sí tiene cosas escritas muy importantes antes de morir, sobre todo el famoso informe que manda el mensaje a los gobiernos y pueblos del mundo, que es un mensaje que cabe hoy, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que eso de Perón está bien, es el Perón ecológico, no que el ecológico, comía el otro, comía churrasco, comía vergüenza. No, no, es el tema del medio ambiente. De vuelta habla de las capacidades. En el año 74, perdón, 72, hace llegar a todo el mundo la famosa carta, el mensaje a los pueblos del mundo sobre la condición ambiental. Y ahí plantea muy bien, los conflictos futuros van a ser por alimentos. Los conflictos futuros van a ser por alimentos, por materias primas, por el control de los mercados de las materias primas. Es un desafío muy grande, muy grande. Oigan, pero ahí queda parado el peronismo. El proceso que siguen los países del tercer mundo, bueno, auge, caída, y se irán levantando de vuelta. Pero evidentemente toda la atención, yo me acuerdo en la época, se pone también en la guerra de Vietnam. Donde, bueno, la izquierda tiene su lectura. La guerra de Vietnam es contra. Sí, sí, es contra, pero también es por Vietnam. Entonces baratean la nación vietnamita, ¿verdad? Y exaltan el imperialismo norteamericano. El problema no es el imperialismo norteamericano, el problema es la exaltación de la propia nación. Vietnam es una nación. Se reinventó, se descubrió como quieran. Rodeada de enemigos. Pues. Tailandia es un enemigo, los Thais eran una guerrilla temible, sostenida por los chinos. Camboya también, lo sostenían los chinos. Pero los chinos estaban con Vietnam de ninguna manera, estaban totalmente en contra. Porque hay un ordenamiento geopolítico de nuevo tipo, también en el tercer mundo. Oigan, pero queda claro que esto para Perón no es internacionalismo, no es internacionalismo, no es universalismo abstracto. Estos países no son países por la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas existe porque existen estos pueblos. Y empieza con esta frase famosa, ¿no? Los pueblos del mundo, los pueblos. Bueno, ¿qué queda de la Carta de Naciones Unidas? Fue una promesa, una época pasada ya fue una época pasada. Hoy hay una élite globalista que prefiere la administración y no la política, y quiere marcar el fin de la política. Porque el fin de la política es el fin de los pueblos, de las etnias, de las naciones, de los lenguajes, de las fronteras. Y esto está claro, está funcionando así hoy. Por eso el ataque que se hace a muchos líderes nacionales que tienen los pies en la tierra, que uno puede estar de acuerdo o no. Ya sea Jinping en chino, Putin, Trump, Bolsonaro, son locos. Mira, no sé en la política mundial, no conozco locos. Bueno, sí, son locos. Pero acá, pero son tipos que pisan la tierra. No son de ningún internacional, ¿verdad? No son de ningún internacional. Tenemos que estar alertas con eso. Entonces, la teoría política de Perón sí es una teoría política internacional. Y les vuelvo a repetir a la manera de síntesis, sería mucho más largo si no, a la manera de síntesis que la cuestión geopolítica importante de la Argentina, excepto que se agrega algo que también se había visto en el siglo pasado, el mar Atlántico, el Atlántico Sur. Oiga, Saró escribió sobre eso. La ley de territorios nacionales de Perón también tuvo en cuenta eso. Eso es la geopolítica de la época. Y ahí terminó con Roca. Roca, con la ley de asentamientos nacionales, abre cauce a la federalización de muchos territorios nacionales. Y hay una ley, 1583-84, la ley de territorios nacionales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.
Yo no me extiendo más porque Perón muere en el 74. Y su política exterior arregla 3 o 4 cosas. Arregla un acuerdo bastante pacífico con Pinochet, tranquilo. Arregla la cuestión de Río de la Plata en Uruguay. Y yo no sé si llegó a arreglar toda la cuestión de la energía eléctrica en la cuenca del norte, por Misiones, Corrientes. Pero está Gustavo Bravo, compañero, amigo, un gran profesional, un especialista en energía, que nos aclarará en su momento de este tema, ¿no? La fuente de energía. Problema que existe ahora, no existía en la era de Perón. Oigan, porque lo de Perón es pura actualidad. Es la historia en acto, no la historia probable, la historia futura, la historia de... Perón no era hombre de prenderse al pasado ni a los debates antiguos. No era de eso. Encima, cuando todos los ingleses le pegaban por la neutralidad, muchos nacionalistas decían, bueno, ¿por qué no le ponemos el ferrocarril en vez de Mitre, le ponemos Chacho Peñalosa? Dice, muchachos, lo único que me falta es ponerle Chacho Peñalosa en un ferrocarril. Dejen todo como está. Dejen dormir a los próceres. Porque la Argentina descansa su unidad en la unidad de la historia. No hay unidad nacional con 2 unidades. No hay, la unidad es una, no es doble. Así como el Estado. Hay un Estado, no hay 2. Cuando perseguían a los católicos en Inglaterra, Isabel decía, bueno, no, son buena gente, pero, perdón, ¿usted a quién obedece? ¿Al Papa o a mí? No, soy católico, yo obedezco al Papa. Bueno, haga la valija y rájese de ahí. Porque la jefa de la Iglesia de Inglaterra soy yo. Bueno, se estaba definiendo el Estado británico. Oiga, bueno, siempre da para más todo, pero retengan esto, teoría política internacional de Perón, centrada en capacidades, menos en posiciones geográficas. Esto es el centro. Bueno, es para más, pero no va a faltar la oportunidad de explicar estas problemáticas. Pasamos de un intento de organización de un gobierno mundial, que es la Sociedad de la Nación, y terminamos con el colapso de otro gobierno mundial, que pretende el fin de las Naciones Unidas, que como Perón dijo, no son ni naciones ni unidades. ¿Verdad? Esto cierra, esto es un arco perfectamente digamos, del 20 al 70. Bueno, el señor rector que dirige, si quiere hacer una Bueno, pregunta, no sé. sí, hay algunas Como preguntas diga, ahí, la va a como tomar diga. Osvaldo. La va a tomar Osvaldo, hay un par de preguntas, una de Gustavo Laúd y otra del mismo. Como para empezar. La consulta de Gustavo es, ¿cómo analizar la situación de nuestro país en términos de su proyección geopolítica en esta coyuntura tan compleja e incierta? Ahí está, la pregunta. Bueno, no tenemos otra vía que insistir. Ya sé, uno dirá Mercosur, toda esta cosa rara, no se preocupen. No funcionó nunca. Si no funciona Argentina y Brasil, no funciona nada. En el sur. Yo diría profundizar primero, poner mucha más atención al Atlántico Sur, en la Patagonia, en las zonas australes, formar, mentalizar en ese punto, e insistir en la relación con Chile y con Brasil. Y aprovechando que hay un gobierno blanco que no son masones, la relación con el gobierno blanco de Uruguay. No nos da más el cuero, ¿eh? Eso que hablan de la unión de toda Hispanoamérica, no nos da. Vamos a ser sinceros entre nosotros. No sé si... ¿de algo? Perfecto, doctor. Bueno, la pregunta que hice yo, de alguna manera, la hizo mucho más completa Gustavo y está contestada ahí. Hay unas felicitaciones y después Manuel dice, ¿podría realizar una reflexión sobre la nueva agenda verde de las Naciones Unidas, vista a la luz de la Carta Ambiental de Perón? Sí, por la incidencia que Perón
le da, digamos, a los pueblos y a la vocación universalista concreta de las capacidades de los países. Evidentemente no es un problema que pueden manejar tecnócratas ni organismos multinacionales. Pero lo de Perón tiene una absoluta vigencia. Y él tiene una prioridad, porque él escribió esto hace muchos años. En la Junta Peronista trabajamos en una revista llamada Las Bases. Y en Las Bases, estamos hablando del 72, una cosa así, aparecían menciones de Perón, porque él, estando en Europa, trató líderes de allá. Trató un demógrafo muy especializado, Josué de Castro, y después tuvo relaciones con gente de Gaulle. No me consta que haya hablado con de Gaulle, habrá investigadores que sí, que tienen ese dato, pero sí nos consta de que la Constitución de Perón, de Gaulle tuvo interés en leerla. Y se la llevó, creo que se la llevó a Sampaio, en mano, traducida. Pero nuestra área es el ABC. El ABC. Bueno, hay agradecimientos, felicitaciones, doctor, de diferentes escuchas. No hay otras preguntas. Bueno, siguen las felicitaciones, usted la podrá leer, bueno, se imaginará. No, está bien, gracias a todos. No es la primera vez que estoy, muy grato estar con ustedes. El mío es un enfoque que queda claro, que bueno, distinto de otros, pero puede hacer algún aporte. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno. Sí. Viviana, ¿no? Que dice, me ayudan a sentirme menos sola en mi pensamiento de argentinidad peronista. Bueno, nos alegramos, Viviana. Sí. Después Laura y Javier preguntan, creo que ya no se respeta la doctrina que nos dejó Perón y la enseñanza que nos dejó. Ahí tenemos un problema de adaptación a los tiempos y a las circunstancias. Las doctrinas cambian. No cambian los principios filosóficos. Las doctrinas viven de la tradición. Y el peronismo lo que no puede ver es la tradición nacional, en donde se pierde la doctrina junto con otras expresiones de la nación también. Bueno, hay un ruidito ahí, no sé de dónde vendrá. En fin, ya estamos llegando sobre el final. Les recuerdo que el próximo viernes va a estar Alberto Hansen-Reuter, doctor en Relaciones Internacionales. Actualmente es conferenciante en la Universidad Abierta Interamericana. Sí. Fue profesor en el ISEN, en la UBA y en la Escuela Superior de Guerra. Autor de varios libros sobre geopolítica. Sus últimos 2 trabajos son Un mundo extraviado, apreciaciones estratégicas sobre el entorno internacional, y Ni guerra ni paz, una inquietante ambigüedad. Algunos de ellos lo ha realizado junto con Carlos Alberto Fernández Pardo, esos trabajos. Eso será el próximo jueves de 18 a 20. Seguimos con las clases todos los jueves y lo vamos subiendo al canal en forma casi a los 2 días ya está subido al canal, como para poder volver a verlo, o alguno que se perdió una parte. Qué bueno, loco. Y bueno, sacamos también una publicación junto con otros compañeros que se llama Baluarte. Los compañeros que quieran tener la publicación, que me escriban un WhatsApp y se los remito. La tenemos
impresa y en PDF, para leer desde la computadora. Así que, bueno, Ah, sí. Ya voy para allá, 10 minutos. ahí está. Le desactivamos el audio porque agarró el teléfono. Bueno, Chao, buenas tardes. esperemos, Perfecto esperemos la pasar exposición. bien esta nueva etapa de la pandemia, tratándonos, más allá de lo que indica el gobierno, tratándonos de cuidar cada uno en la medida de las posibilidades, ¿no? Es también una cuestión de salud propia. Así que, bueno, nada más. Nos vemos el próximo jueves. Y le agradecemos por la presencia. Gracias a vos, Hugo, gracias a Carlos, a todos. Gracias a los. Buenas tardes. Gracias. Buen Hola, fin buenas de. tardes. Hasta la próxima. Chao, buenas tardes, gracias, compañero. Buenas tardes, Gracias, compañeros. Héctor. Hasta luego, Chao. Aníbal. Hasta luego, Hasta Gustavo. luego. Hasta luego, si Dios quiere. Gracias, Mariela, que nos está publicando en Twitter. Bueno, será hasta la próxima semana. Chao. Estamos por finalizar. Buenas Hasta luego. tardes y gracias a todos. Buenas tardes, gracias a todos. Buenas tardes. Chao, Hugo. Sí, Hasta luego. Chao, Leandro.